los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenidos a esta emisión todos los interesados en información objetiva, puntos de vista imparciales e informados, especialmente a los docentes y estudiantes de este gran país, de este hermoso país. Con cariño especial a aquellos con los cuales compartimos aula y, por supuesto, para nuestros analistas. Pero antes de saludarlos, vamos a establecer el siguiente contexto de este tema que con mucho gusto vamos a platicar el día de hoy para ustedes. Alguna vez comentamos ya hace algunas sesiones que constitucionalmente en Estados Unidos de Norteamérica existe una elección indirecta. La ciudadanía no sufraga directamente para hacer valer su preferencia electoral, en este caso en las elecciones presidenciales, sino que elige representantes que después delegan su voto, por lo que el triunfador no es quien más votos directos pudiera reunir, sino el que suma la mayoría de distritos electorales. De ahí que en las noticias ustedes han escuchado que se dice 20 votos de tal estado, 50% son los estados que están integrando la Federación Norteamericana, más sus territorios, más la capital, por supuesto. Y en todo esto, en esto en lo que podemos sentarnos para platicar respecto de la elección, tenemos que en la mañana del sábado, una vez que ya, porque fue el miércoles, se habían celebrado las elecciones, fue a través de los medios de comunicación y de las redes sociales que Donald Trump se enteró de que tenía que ir preparando maletas para dejar la Casa Blanca. Por otro lado, al darse a conocer el triunfo en Pensilvania, Biden expresó: seré presidente de todos los estadounidenses. En estas circunstancias, en estas condiciones, obviamente tenemos que ver hacia adelante, tenemos que visualizar, tenemos que hablar a lo mejor de la perspectiva que se pinta en Estados Unidos a partir de esa realidad, salvo lo que consideren en un momento más nuestros analistas. Parecería que el hecho de que Donald Trump no identifique en realidad a través de los medios oficiales el avance de la elección, lo cual seguramente sus asesores sí lo estaban haciendo, sino que se deduzca que es a través de las redes sociales, es una afirmación que solamente se de una realidad, de lo que es Donald Trump, de lo que ha hecho Donald Trump, de cómo se ha planteado y cómo es que ha gobernado a uno de los países, si no es que el país más poderoso del mundo al día de hoy todavía. Ahora bien, obviamente en los medios de comunicación se produjo una enorme cantidad de datos, de acusaciones. En el caso de las manifestaciones que hacían los correligionarios republicanos y por supuesto también demócratas, hubo protestas. Sin embargo, lo que llama la atención es el viejo concepto de que Estados Unidos edificaba la democracia perfecta. El concepto tiene desde luego un lado romántico, el de no representar, el de no presenciar o el de no visualizar o de no enterarse de una trifulca en virtud del resultado. Me parece que por ahí va esta percepción de que es el país que defiende la democracia, y es el país democrático por excelencia. El resultado de la contienda, así al margen del triunfador y el derrotado, fuera mínimo o muy marcado. Me parece que esa civilidad con la que se han tratado las cosas sería lo que hablaría de que es un país democrático Estados Unidos. Pero bueno, la estadounidense se reflejaba en el aceptar, después de todo, la suerte del otro y la suerte propia. Con ese contexto, me permito saludar, ahora sí en esta ocasión, a Filiberto Romo, nuestro estimado historiador. Buenas noches, Filiberto. Buenas noches, Luis. Aquí desde la ciudad de Guadalajara, con un gusto verte nuevamente y estar charlando contigo y con el amigo y compañero Junior, que creo que está teniendo algunas dificultades, pero esperemos que pronto pueda solucionarlas y estar aquí con nosotros. Saludos a todos. Bien, bien, esperemos que sí, pronto las pueda solucionar para brindarle un saludo también. Pero bueno, en un momento más le concedemos la palabra a él y lo saludamos. Sin embargo, por todo lo que hemos comentado, Filiberto, te pregunto algo concreto.
¿podemos rescatar la visión norteamericana de que su democracia es perfecta, con lo que hemos visto estos días en el proceso electoral? Pues mira, es muy interesante la pregunta, sobre todo por, como dices, eh, hay un sustento histórico para hablar de la democracia en Estados Unidos. Yo como historiador no lo puedo negar. Sería un error de mi parte decir que en los Estados Unidos no se fundamentó desde el siglo XVIII, pues lo que llamamos el republicanismo moderno. Recordemos que antes aún de la Revolución Francesa de 1789, en los Estados Unidos se dio este proceso de independencia de Inglaterra, del Reino Unido, en el cual, pues una de las características es que en lugar de tener que matar al rey o rebelarse contra un rey, pues simplemente desconocieron al rey, defendieron el territorio y establecieron la nueva premisa de que el gobernante iba a ser un presidente. Sin embargo, ese presidente, como lo hemos platicado en otras charlas, va a ser resultado y producto de una clase política, eh, digamos, aristócrata, una clase política que en ese momento es conocida como los fisiócratas o los mercantilistas, que son las dos vertientes económicas dominantes del momento. En ese punto, entre fisiócratas, entre mercantilistas e incluso entre los nacientes eh, empresarios y burgueses capitalistas que venían de la misma Inglaterra, pues se propuso, ¿no? De manera radical que Estados Unidos, las 13 colonias, ¿no? Los estados de la Unión, se gobernaran de manera republicana. Y aunque a lo mejor parece que me estoy extendiendo, el punto es importante aclararlo porque ciertamente no debemos de olvidar que Estados Unidos nació o representó en ese momento de la historia la primera república real, ¿no? Así como se habla a veces del socialismo real, pues hay que hablar del republicanismo real. El republicanismo real lo que nos dice es que ciertamente Estados Unidos fue el primer país con presidentes, con senadores, con congresistas. En el Reino Unido ya existía el concepto a través de la Cámara Alta y la Cámara Baja, pero había un rey y el rey finalmente era la última palabra en algunos aspectos. Acá el funcionamiento se le pasó al presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, como hemos platicado, se decide hacer una mixtura que no sea estrictamente una votación popular, ni tampoco una votación solamente entre las clases pudientes, sino que fuera una mezcla de modelo parlamentario y modelo republicano popular. La gente iba a votar por sus candidatos, pero a nivel estatal, y luego los electores de cada estado iban a votar por el presidente, como si fuera un sistema escalonado. Entonces, yo a la fecha no me parece que sea ya el mejor sistema para el siglo XXI. Una de las cosas que yo platico mucho con alumnos y con colegas historiadores y colegas investigadores como ustedes es que los modelos de democracia hoy día eh, más directas a través del voto popular y a través de, el hecho de la primera, segunda vuelta presidencial, son muchísimo más democráticos y son utilizados por una inmensa cantidad de países republicanos y democráticos. Entonces, no, a mí me parece que estos errores y estos problemas de que Trump acusa
que hay fraude y de que hay irregularidades a través de votación por correo electrónico y votaciones eh, que no se están contando adecuadamente, me parece que se presta a lo que aquí en México, ¿no? De manera chusca llamamos el sospechosismo, ¿no? Ese sospechosismo es muy claro. A mí me parece que, aunque no me es agradable Donald Trump, sí está presente, no son las elecciones más claras de los Estados Unidos de los tiempos recientes, fueron muy cerradas, y el hecho de que cambian las tendencias del voto en persona al voto por correo, pues sí causó cierta controversia y cierta malestar. Pero ya sabemos que el lobby de los medios de comunicación en los Estados Unidos se puso muy feliz por la victoria de los votos electorales de Joe Biden. Entonces, si quieres, lo dejo ahí y ahorita seguimos platicando profundizando más sobre ese asunto. Fíjate que desde luego todos los estados piensan en configurar el mejor sistema que dé legitimidad a su existencia, por lo tanto a su gobierno y a sus normas. Desde luego es evidente que el formato de elección que tienen los Estados Unidos de Norteamérica corresponde, y es un punto de vista tal vez porque nosotros vivimos otro tipo de elecciones, es un poco ya fuera de tiempo, ya es un poco fuera del lugar. Sinceramente no sé a partir de cuándo se realizan así las elecciones por medio de delegados y desde cuándo las entidades representan una cantidad de votos a partir de los distritos que puedan ubicarse por la cantidad de ciudadanos que tienen que ser representados en la elección por esos delegados. Pero pensando que es una democracia indirecta, en serio, se me hace totalmente fuera de lugar. ¿Y cuál es el mejor elemento para poder afirmar esta realidad que finalmente va a arrojar una respuesta sobre el hecho de que Estados Unidos sea o no sinónimo de democracia perfecta? Es lo que pasó hace 4 años en las elecciones con Hillary Clinton. O sea, es lo que pasó sería hace 12 años, si no mal hago las cuentas, con Barack Obama. O sea, tuvieron contendientes que en un momento dado parecerían tener fortaleza, los que han ganado y los que han perdido han tenido contendientes con fortaleza. Sin embargo, esos que tienen preferencia de voto no son siempre los que ganan, precisamente por ese tipo de democracia. Yo voy a ser sincero, como lo comentaba en la charla anterior que tuvimos cuando hablábamos también de las elecciones de Estados Unidos, cuando pensábamos qué es lo que va a pasar, yo consideraba que por la manipulación y por lo cuestionado que fue la elección, la primera en la que ganó Donald Trump, también se iba a cuestionar esta ocasión la elección, pero se iba a cuestionar, te digo, mi sentir, porque además yo lo había expresado con anterioridad, porque no había ganado Donald Trump, porque iba a ganar, lo dije mal, porque iba a ganar Donald Trump, que además parece ya una tradición, ¿no? Que al dar oportunidad al sistema electoral norteamericano a una reelección, ganar el republicano y otra vez el republicano, ganar el demócrata y otra vez el demócrata, ¿no? Lo cual de alguna manera da oportunidad a mantener políticas públicas, a mantener una visión de gobierno por cierto tiempo que realmente lo ponía a prueba y que al someterse a un escrutinio, ya al elector de determinar si iba otra vez con el demócrata, otra vez con el republicano o se pasaba al otro. Porque además son los partidos políticos que evidentemente tienen mayor cantidad de seguidores en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin hablar de que sean afiliados, sin hablar de que sean militantes, vamos a hablar nada más de seguidores. Porque, por supuesto, hay mucha gente que no ha de militar en algún partido, que a lo mejor solamente está ahí por el candidato y está ahí el momento político que se vive. Ahora, desde luego, cuando tú escuchas el discurso de Biden, que dice que su gobierno va a girar en torno del combate al COVID, tienes oportunidad, y esto es normal en todos los sistemas políticos cuando hay elecciones, de someter a valoración lo que hizo el gobierno anterior, ¿no? ¿Cuántos enfermos de COVID tiene Estados Unidos y cuántos han muerto? Está en primer lugar a nivel mundial. Entonces, si él dice eso, dice aguas porque la administración del republicano falló en esta parte. Luego también él comenta, vamos a trabajar
en erradicar la visión racista, la discriminación es la palabra que él utiliza. Entonces, tú volteas a ver hacia atrás y dices, carajo, algunos datos que vamos a ver en un momento más de lo que habló Donald Trump en su momento, que era totalmente racista, discriminatorio, clasista además de todo, ¿no? Otra que es vamos a trabajar en la recuperación económica. Bueno, eso no hay mucho que mencionar porque el problema económico se da en todo el mundo y en todos los países a partir del problema de la pandemia denominada COVID, besar no sé qué cosas, ¿no? Nos decían aquí el otro día. No conozco mucho las cuestiones técnicas en ese sentido, pero sí los impactos políticos y sociales que puede tener una situación así. Y otra situación que estaba mencionando Trump, era que estaba mencionando Biden, es que tiene que trabajarse en la unión nacional. Utilizó otras palabras, por supuesto, utilizó otras palabras. Pero yo considero que cuando vemos que un país como Estados Unidos tiene un presidente con esas características, a todas luces salta entonces que se trata de un sistema político, antes de hablar de lo democrático, muy cuestionado, muy cuestionable. Un país que es potencia mundial tendría que serlo por su nivel educativo, pero se dieron la oportunidad de elegir un presidente así. Ahora bien, Junior, andas aquí ya en nuestra reunión. Muy buenas noches, no te habíamos dado. Saludamos a nuestro querido administrador y mercadólogo Junior Borjas. ¿Tú qué piensas, Junior? En estas condiciones que mencionamos, ¿Estados Unidos es sinónimo de democracia perfecta? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tal? Buenas noches y me disculpo porque he tenido fallas con el internet, razón por la que no pude empezar y espero que no se vaya a cortar mi transmisión. Eh, a propósito de tu pregunta, pues realmente no hay, dado que siempre hay intereses privados, ¿no? Hay intereses que en algún momento están por encima de las mayorías y de la representatividad del pueblo. Ahora estamos precisamente siendo testigos de cómo la maquinaria, no solo electoral, sino la democracia estadounidense, es, no es otra cosa que en esta elección, en este encuentro, se ha venido abajo, ¿no? Hay dos luchas de poder muy fuerte entre los globalistas, que son representados por Biden, y del otro lado tenemos a Trump, que representa básicamente a los nacionalistas. Así es como yo lo vería. Ambos grupos con apoyo económico. En el caso de los globalistas, que son los que están buscando impulsar estas políticas neoliberales que buscan privatizar los recursos a favor de unos cuantos, pues en el caso de ellos tienen a su favor, pues hoy toda la estructura ética, el famoso cuarto poder, hoy más que nunca lo hemos visto a flor de piel. Antes podíamos decir, ¿verdad? Especular, pero ahora con el apagón que le dieron en su transmisión en vivo a Donald Trump y el día de hoy a su vocero, pues queda más que claro que cuando estos poderes mediáticos se ven de alguna manera atropellados en sus intereses muy particulares, de inmediato se van a favor de uno o en contra de otro, ¿no? Con esto quiero decir que no hay una democracia perfecta y en este país que hoy está dando predominar al mundo entero, ¿no? Pues está más que dicho que no existe, ¿no? Hay intereses por encima de las mayorías. Gracias. Muchas gracias. Y a propósito de esto que mencionabas de que no hay democracia perfecta, fíjate que en el texto El alto riesgo de un colapso imaginado en la democracia perfecta de Gabriel Silva Luján, se expresa que, a la letra lo voy a decir, el gran faro de la democracia mundial tiene hoy tantas grietas que sus bases están seriamente amenazadas. Y el papel de Trump
en esto ha sido literalmente demoledor. Y movimientos o liderazgos, responsabilidad de comandar pensamientos, vamos a verlo así por ahora, al estilo de Donald Trump, hay bastantes. Emanados de la misma dinámica política y social, ¿eh? Lo que llama la atención es que puede haber líderes así, postulados por grupos de izquierda y derecha conjuntos, algo muy bizarro, ¿no? De existir. A lo mejor en movimientos de izquierda también vamos a encontrarlos en la derecha, indistintamente se presentan de cualquier forma. Y es que la dinámica social existe. Esa dinámica social que impacta también en lo político, en la organización política. El entorno es cambiante por un factor que tú mencionabas de un grupo político en Estados Unidos, es cambiante por la globalización precisamente. ¿Y cuál mejor lugar para expresarse y para expresar este fenómeno que se presenta en la política y en la democracia que los Estados Unidos de Norteamérica? En esta emisión, como ustedes y los que nos han escuchado frecuentemente lo saben, se ha visto el tema de izquierdas y derechas, que irremediablemente nos hizo recordar a los conservadores y a los liberales, y ahora aplicarían el vecino del norte en la lucha de los demócratas y los republicanos, ¿no? De vuelta con la elección presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Pero, Junior, con todo esto que hemos mencionado, que tú comentas, lo comenta Filiberto, lo que hemos dicho en la introducción, ¿qué lección crees tú, qué lección consideras que se llevan los republicanos de esta elección? Bien, bueno, más que una lección, sin duda, yo creo que ellos, por principio de cuentas, no estaban seguros en apoyar del todo a Donald Trump. Recordemos cómo él llega incluso a ganar las elecciones internas cuando gana el primer ciclo presidencial, en donde pues el favorito era uno de los Bush, no era Donald. Ahora que están en la batalla con Biden, hasta apenas entre ayer y hoy, ya los republicanos están considerando el apoyarlo porque están saliendo alrededor de unas 6 demandas, ¿no? En las que ya Donald Trump está presentando ya pruebas y ya lo que parecía una locura o simplemente estar descartando por descartar, ya tiene datos y hechos. Por ejemplo, hay 3 estados, 2 de ellos Pensilvania y Nevada, en donde se ha demostrado por correo que se supone que los ciudadanos podían solicitar a reserva de que no iban a estar en su domicilio, pues se ha demostrado que boletas les llegaron aún no solicitándolas, ¿no? Lo que ha hecho que muchos votos se puedan llegar a duplicar de un mismo ser humano, ¿no? Por el otro lado, en el estado de Michigan, Como que no te escuchamos muy bien, Junior. Muy interesante lo que nos se estabas ha comentando, nada más encontrado que ahí estás, a ver. una situación más. La máquina que se encarga de. Ahí ya me oyes ya. Bien. En el estado de Michigan, la máquina que se encarga de contar los votos, bueno, Adelante. el internet está bajando, ¿verdad? Sí, porque ahí ya me No te oyen. preocupes, tú sigue Gracias. hablando y te avisamos si te En el escuchamos. estado de Michigan se ha demostrado que la máquina contadora de votos en algún momento dejó, siguió contando, pero resulta que el software se equivocó en vez de contabilizarse los. Ya parece que no lo escuchamos otra vez. A lo mejor por ahí Parece se que lo perdió la... perdimos. Es Parece que una lo lástima perdimos. porque estaba comentando algo muy interesante. Bueno, Pero bueno, vamos a ahí ya me dar oyen, ¿verdad? oportunidad
¿Ahí ya me oyen? Te Sí, escuchamos. ya, sería bueno que tal vez ¿ya utiliza me tus oyen? datos, sería bueno ¿Ya? también. ¿Me oyen? Sí, 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 Pero sí. no te vemos, o yo no te veo, Junior. No sé si ¿Pero sí me oyen? Sí, Ah, bueno, si me oyen, pues ya sí que ya les sigo así, que puede me voy a ser. quitar el video para que nada más me escuchen, Ok, ¿les parece? perfecto. Bueno, no Y de vamos, esa vamos manera a gasto entretenerlo más. menos internet. Bien, entonces ya para ser más corto, bien, para ser más corto, en el estado de Michigan, la máquina que se encargaba de contar los votos, ¿sí? Por alguna extraña razón, el software los puso a favor de Biden. Luego entonces, resulta que esta máquina obedece a una empresa que se llama Dominion Voting, que es una empresa que se encarga de desarrollar máquinas para contar votos en elecciones. En, en, Se requiera principalmente en países emergentes. Bueno, por otro lado, esta empresa está correlacionada a una de las fundaciones de los Clinton. Fíjense, y resulta que esta máquina de esta empresa, que está apoyada por la Fundación de los Clinton, apoyó esta elección a 29 estados de la Unión Americana en estas importantes elecciones. Los Clinton ya se deslindaron y dijeron que ellos nada más lo que querían era buscar ayudar a que fueran elecciones transparentes, limpias, que no se pensara que ellos han tenido que ver con el conteo que ya se demostró, ¿verdad? Pero bueno, ellos básicamente lo que buscan es que hayan elecciones muy limpias, ¿no? De tal manera que creo que más que un aprendizaje a los republicanos, es un aprendizaje para los ciudadanos el darse cuenta en manos de qué partidos están, ¿no? Ya Philly lo había citado varias veces cuando él ha dicho, y yo comparto esa opinión, que es la misma clase política, económica y social la que tiene el poder de Estados Unidos. No por nada ha prevalecido ese sistema electoral arcaico que de alguna manera pues a ellos les permite siempre llegar a asegurarse de que si no es el elefantito, es el burrito, ¿no? Pero únicamente ellos dos son los que llegan, ¿no? No obstante, ¿qué tienen a su favor? Que cuando llega a pasar esto, ¿sí? Muchas de las veces uno declina a favor del otro. ¿Se acuerdan la última ocasión cuando también hubo una situación similar en las elecciones de Bush? Recuérdenme con el presidente Al Gore, donde al final Al Gore declara que, ok, por el bien de la democracia, él no tiene problema en dejar que Bush obtenga la presidencia, ¿no? No obstante, su reclamo era que le habían hecho también fraude. Gracias. Muchas gracias, Junior. Pareciera de repente que el hacer la afirmación de que hay fraude o de que se ha demostrado todavía es bastante aventurado. Desde luego, toda afirmación que se realice y si va a interponer los recursos legales a los que tenga lugar Donald Trump, toda afirmación que se haga debe sostenerse con las pruebas. Y va a ser muy interesante que van a poder presentar para demostrar que realmente hay por ahí algún movimiento turbio. Yo no niego, como estudiante de política, que hay tejes y manejes que no son del todo claros en todos los órdenes, ¿verdad? Políticos que pudiéramos analizar. De hecho, bien dice por ahí una frase que vamos a encontrar. Lo interesante de todo esto es el conjunto de datos que nos has brindado que la mayoría desconoce y que por supuesto se están a un pensamiento suspicaz. Pero Filiberto, regresando a lo que yo le planteaba en un principio a Junior en esta intervención, y qué lección se habían llevado los republicanos. Tú, Filiberto, ¿qué consideras que aprendieron los demócratas en esta elección? Los demócratas, ya, pues, mira, atendiendo a tu pregunta y al mismo tiempo reflexionando sobre lo que Borjas Jr. nos acaba de compartir, a mí me parece que
que tenemos que entender que en realidad lo único que sucedió es que el sistema volvió a funcionar. O sea, mi frase puede sonar lapidaria, pero en realidad Donald Trump ha sido, a mi parecer, una excepción en el sistema. Una excepción que sobre todo no consiste en que venga de las clases populares o que venga de grupos independientes, como ya hemos platicado en otras charlas, sino la excepción consiste en ese personalismo propio de una derecha radical, que siempre lo acusé como un derechista radical, en el cual el caudillo, el líder, el Führer, para decirlo en pocas palabras, se vuelve el centro de atención de todos los problemas y de todos los temas. Me parece que yo, por ejemplo, a pesar de que mi opinión es bastante negativa respecto al tema del sistema electoral, tengo que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, los congresistas sí se hacen por voto directo. También el gobernador se hace por voto directo. En concreto, el voto, digamos, diferido, ¿no? Es el del presidente. Concretamente, el gobernante, digamos, de la Unión. La verdad es que a los republicanos les fue bien en las elecciones de los estados en los que se disputó la gobernatura. De hecho, fueron mayoría los republicanos que ganaron los estados que se disputaron. Razón por la cual no creo que todos los republicanos se pudieran poner del lado de Trump. O sea, sería hacerse el harakiri, porque ellos han ganado en sus respectivos espacios. También han ganado en el Congreso espacios bastante importantes. El que realmente de manera concreta y aislada, dentro del gran éxito de las votaciones en esta ocasión para los republicanos, fue concretamente el presidente Trump. O sea, el rechazo fue al presidente Trump, no al Partido Republicano. Entonces hay que aclarar eso. Sí existe la democracia directa en Estados Unidos a través de las gubernaturas. Y también existe la democracia directa a través de, por ejemplo, mecanismos como el referéndum y el plebiscito. En Estados Unidos se usan el referéndum y el plebiscito, que es, por ejemplo, el que abrió las puertas a que se legalizara el cannabis y otras reglas que se usan en diferentes estados de la Unión Americana. Entonces también no hay que negar esta parte de que hay más bien un federalismo muy complejo en los Estados Unidos. Por tanto, yo no me aventuro tan fácilmente a decir que también que hubo un fraude generalizado. Habría que ver si el fraude no es en concreto focalizado con respecto al presidente Trump. Y en ese sentido, pues yo me había tomado la aventura, como siempre, de presentarles algo de 2 minutos. Déjenme compartirle 1 minuto, minuto y medio, si así me lo permiten, porque creo que nuestro programa ya nos queda poco tiempo. Pero, básicamente, quería compartirles, pues, este asunto de quién es Joe Biden. Joe Biden es como bien dice Junior, es un miembro del sistema, reconocido desde los 70s como senador. Ya alguna vez quiso aspirar a la presidencia por allá de los años 80s y en la primera década del siglo XX. La verdad es que de manera sorpresiva fue nominado como vicepresidente por el entonces presidente Obama. Y como sabemos, ha sido 2 veces vicepresidente. En ese sentido, la crítica que proviene de Donald Trump es una crítica que es válida hasta cierto punto, ¿no? Lástima que venga de un personaje como él, ¿no? Si viniera de otra clase de político, podríamos tomarlo más en serio. El problema es que los republicanos, la pregunta que haces es que ¿qué aprenden los demócratas? ¿Qué aprenden los republicanos? Bueno, los demócratas aprenden que van bien, van por buen camino,
¿no? O sea, elegir al establishment y al globalismo tradicional les funciona. Los republicanos creo que son los que tendrían que aprender más sobre el error sobre Trump. La vida personal de Biden también es muy interesante. Sabemos que ha sufrido algunas tragedias, ¿no? Ha tenido que perdió a su esposa, se volvió a casar, ha perdido una hija, ha perdido un hijo ya grande, también dedicado a la política. Con todo ha sido condecorado, ¿no? Tanto por la Casa Blanca como por diferentes universidades de los Estados Unidos y algunas del mundo. Sin duda es un globalista convencido y es un promotor de la discriminación positiva, es decir, de favorecer los derechos de las minorías estadounidenses. Creo que esto también les está funcionando a los demócratas. Y es una lección que a lo mejor es triste. Esa sería mi respuesta y bueno, a lo mejor ojalá podamos seguir charlando un poco de esto y a lo mejor de quién es realmente la oposición en Estados Unidos. Los antisistema, no necesariamente los partidos políticos, sino los movimientos antisistémicos, anticapitalistas. Puede ser que esos sean realmente la oposición, pero dejo la mesa para más adelante. Muchas gracias, Luis. No, muchas gracias a ustedes. Sus opiniones siempre son interesantes. Se nos está terminando el tiempo y queremos dejar todo esto que se ha comentado al mejor escrutinio de las personas que vean y esto es. Lo hacemos de corazón, con el mejor razonamiento posible, de la manera más objetiva y pertinente que consideramos debiera ser para su mejor valoración. Agradezco mucho que nos estén siguiendo. Nos encontramos en una segunda plática para abordar este tema. Que tengan ustedes también, Filiberto Junior, muy buena noche.